No obstante todo lo que ha avanzado la normativa internacional y la acción de la comunidad internacional, siguen hasta hoy habiendo estados cuyos gobernantes se parapetan en el principio de soberanía para evitar el control internacional de lo que es la situación de los derechos humanos en sus estados. Y particularmente a esto recurren los dictadores, de cualquier signo ideológico que sea, de derecha, de izquierda, o de cualquier otra ubicación en el mapa político existente. Lo hizo Pinochet aquí en Chile, lo hace Castro en Cuba, y también otros actores políticos que han emergido al poder democráticamente, pero que se enfrentan a la necesidad de tener que justificar el ejercicio del poder que vulnera derechos fundamentales, incluido el de libertad de expresión. Entonces tratan de enfrentar lo que es el control internacional parapetado en el concepto de soberanía, que desde que existe Naciones Unidas en el año 1945 quedó claro que al margen de lo que es el concepto de soberanía y el principio de no intervención como correlato jurídico, lo que se refiere a los derechos humanos queda al margen de ello. Y ningún gobernante podrá recurrir al artículo 2, párrafo 7 de la Carta de Naciones Unidas para quedar al margen del escrutinio internacional cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. Y este es un tema esencial, porque esto es lo que ha marcado el avance, y esta no ha sido un proceso fácil. Por eso que cuando se habla de la historia de los derechos humanos se habla de la historia moral de la humanidad, porque esto desde el comienzo ha tenido que ser un proceso que va cada día avanzando más. Primero, el resguardar la vida de las personas. Si en la historia de la humanidad había quienes tenían la facultad de determinar el destino o la muerte de las personas. Luego, las libertades políticas y civiles, el crear una familia, el poder elegir los gobernantes, en fin, hasta avanzar a lo que hoy día ya se conocen como derechos de otra generación, como puede ser la protección del medio ambiente u otras cosas. Entonces, el cambio habido en el año 1945 es trascendente, y en el año 1948 surge la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no solo tiene la virtud de colocar estos límites al ejercicio del poder de quienes gobiernan, sino que además influye para que los estados vayan avanzando en estas materias. Por eso que, a mi juicio, por lo menos, desde mi perspectiva, derechos humanos y sistema político no son dos cosas que vayan por separado. Y si queremos de que haya vigencia real de los derechos humanos, tiene que haber un sistema político que así lo garantice. Y no se ha encontrado otro que no sea el democrático. Y por eso que la lucha contra la dictadura debe conllevar siempre qué es lo que se quiere construir después de vencer las dictaduras. Por eso que los procesos de transición son lo que son. Porque si en definitiva a una dictadura surge otra dictadura, finalmente el tema de los derechos humanos sigue siendo perdedor. Y por lo tanto, fines y medios tienen que estar íntimamente unidos. Las transiciones tienen sus propios bemoles, tienen sus propias dificultades. Pero nosotros aquí en Chile, francamente, creemos que hay un punto sin ganado. El que aquí el profesor Pelolio confiese, yo podría haber votado por el sí, o hubiese votado por el sí por mi contexto familiar. Y yo, claro, voté por el no. Yo tenía, y basta verlo, ya un poquito más de recorrido en la vida, por lo tanto, largo tiempo ya podría haber ejercido mi derecho, pero créanme ustedes que la primera vez que yo sufragué fue para elecciones de regidores del año 1961, nunca más pude. La primera vez que lo hice después fue para el plebiscito del sí y el no. Todo mi largo proceso ciudadano no lo pude ejercer. Entonces, aquí hay un punto muy notable, porque nuevamente el tema pasa a ser centralmente la relación entre lo político y el sistema,
y lo que queremos buscar, que es la protección de los derechos esenciales. Y aquí es donde tiene que haber coherencia, porque esto sí que exige coherencia. No se puede ser demócrata solo cuando está ejerciendo el poder de acuerdo a los principios y a los valores y a la línea de pensamiento que uno tiene, y ejercer dictadura cuando se está en la otra perspectiva. Condenar la violación de los derechos humanos cuando quien viola está lejano en nuestro pensamiento político, y avalarlo cuando quien viola está cercano. Esa inconsistencia no puede existir. Esa inconsistencia es la que va haciendo precario este proceso de fortalecimiento de los derechos humanos. Por eso que tiene que haber una sumatoria de elementos, y por eso que aun cuando nuestro amigo Salvia, nuestro gran amigo Salvia, ha dicho este no es un tema, bueno, es un tema que siempre tiene que estar latente, muchas veces no está en los medios de comunicación, pero es un tema latente porque va con la convivencia misma de la sociedad. Una sociedad enferma es aquella que no respeta los derechos fundamentales de las personas. Una sociedad que se proyecta, que se genera, indudablemente que tiene que tener este parámetro. Por eso es que lo internacional juega un rol tan importante. Es una inconsistencia, por ejemplo, que hayan personas que de acuerdo a su signo ideológico son ampliamente partidarios de la acción internacional y del fortalecimiento jurídico internacional en los temas económicos, en los temas comerciales, libre comercio, actuación internacional vinculante en el plano de los paneles de la OMC, y que sean reacios y refractarios a lo que es la acción de los órganos internacionales en materia de protección de los derechos humanos. Y el proceso ha sido complejo, porque ahora tenemos instrumentos de protección, y llamo yo instrumentos de protección a aquellos que contemplan algún órgano al cual puede recurrir la persona que siente violados sus derechos en algún determinado Estado, para encontrar remedios si no lo encuentra en su propio Estado, en la esfera internacional. Después de haber agotado las vías jurídicas internas de su propio Estado, puede recurrir al ámbito internacional, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene la Comisión y que tiene el Tribunal, o la Convención Europea, que tiene ahora solo el Tribunal, porque eliminó la actuación de la Comisión. Es un instrumento idóneo de protección, que da la oportunidad al Estado de remediar la situación, pero si no está en condiciones de hacerlo, o no quiere hacerlo, hay una instancia internacional que pueda actuar eficientemente. Y por eso que yo veo como un peligro enorme y un riesgo de involución el que hay en algunos estados que hoy día, ante fallos concretos, actúen y le quiten competencia o a la comisión o al tribunal. Ante eso hay que estar atento y hay que reaccionar, porque no se puede debilitar lo que se ha ido ganando, porque ya se había ganado el reconocimiento, la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal, perdón, la proclamación. Ya se había ganado el reconocimiento por los pactos de derechos civiles y políticos, pactos de derechos económicos, sociales y culturales, y todos los pactos sectoriales. De defensa de los derechos de la mujer, del niño, discapacitado, etc. Pero lo verdaderamente interesante de la evolución del derecho internacional son los instrumentos efectivos de protección. Aquellos que dan acción a las personas que sienten violados sus derechos humanos fundamentales, que recurren a la propia judicatura y a los instrumentos de su derecho interno, pero que si estos no dan remedio pueden llegar a instancia internacional. Esto sí que es flexibilizar el principio de soberanía. Y eso es lo que no debiéramos permitir, de que hayan gobernantes que, recurriendo al principio de soberanía, traten de desandar el camino que la comunidad internacional ha avanzado. Hay hechos paradigmáticos, lo ocurrido aquí en Chile. Porque esto no solo compromete a los gobiernos como ejecutivos, sino que al gobierno en su comprensión máxima, también a los poderes judiciales. Y muchas veces cuando hay dictadura no existen poderes legislativos o están minimizados. Ocurre de que aquí en Chile, por ejemplo, lo que ocurrió con la actuación de los tribunales de justicia. Chile había ratificado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1971.
lo había promulgado el año 1976 y Chile figuró entre los 60 estados que permitieron que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pudiera entrar en vigor, porque se requerían 60 estados ratificando adentro. Pero ¿qué es lo que hizo la dictadura en ese momento? No publicó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ni el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y cuando llegó gente a alegar a los tribunales de justicia, incluida la Corte Suprema, la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿qué es lo que dijo la Corte? No es aplicado, porque no está publicado en Chile, por lo tanto no está incorporado el tratado al derecho interno. Se podrían haber salvado muchas vidas, o integridad física o libertad de las personas, si los tribunales de justicia en Chile hubieran hecho lo lógico, que es decir, este es un tratado que obliga al Estado de Chile, independiente de si se ha producido o no se ha producido su publicación. Eso fue corregido, claro, fue corregido en el año 1989, lo que fue el proceso de negociación para iniciar la nueva etapa. Y por eso es que existe el inciso segundo del artículo 5, que habla de que en materia de derechos humanos, la soberanía del Estado reconoce la restricción de respeto a los derechos humanos, entre otros, de los tratados ratificados por Chile que se encuentran en vigor. Vale decir, no se habla de publicación, independiente que ahora los gobiernos tienen un plazo máximo entre la promulgación y la publicación para hacer efectivo el tratado. Digo esto como ejemplo demostrativo de cómo las dictaduras se las arreglan, y muchas veces gobiernos de otra naturaleza, para vadear el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Pero creo que en este plano, ya se me termina el tiempo, es muy importante tener presente de que aquí hay una virtuosa relación entre lo que es el desarrollo jurídico internacional y lo que es la jurisdicción doméstica de los estados. Y que eso hay que atesorar, hay que cuidarlo, hay que hacer conciencia sobre esto, porque la tendencia muchas veces es a recurrir a este principio de soberanía para evitar, incluso en lo que debe ser el objeto fundamental de toda estructura, que es el defender la integridad, la libertad, la justicia y los derechos fundamentales de los seres humanos, que es para lo que existe toda comunidad nacional e internacional. Esto es lo que yo puedo aportar.